habilidades que, digamos, más pesan en la vida son las que nos cuesta el día a día con las experiencias. Que dice que el éxito de un empresario es cometer muchos errores y aprender de él. De lo contrario, está destinado a repetirlo. Hay más aprendizaje en los momentos donde uno colapsa o fracasa que en los momentos cuando todo camina sobre ruedas. Queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Haz que Suceda, Enciende la Mente. El día de hoy, pues como siempre, tanto Renato, Margarita y yo, su servidor César Morales, te damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos nuevamente a Haz que Suceda. Es un programa que te ayuda mucho a conectarte en el crecimiento, tanto en tus conocimientos como en tus habilidades, y te dará ciertos conocimientos especiales. ¿Qué tal, Margarita? ¿Qué tal, Renato? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchas Qué gusto gracias saludarlos. otra vez por presentarnos también. Eso. Bien, gracias César. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué tal, Renato? ¿Qué tal, tú, Renato? ¿Qué tal, mi César, mi Margarita? Muy buenos días. La verdad que aquí felices de tenerlos nuevamente en otro capítulo. O buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo en el horario que nos estén viendo. Y pues aquí nuevamente muy feliz con este nuevo capítulo de este exitoso personaje de Robert Kiyosaki. Y como queridos amigos, como te dice Renato, realmente este exitoso pues, autor Robert Kiyosaki ha escrito varios libros, y este nos ha encantado mucho, el saber tomar una decisión antes de renunciar a tu empleo. Te ayudará fuertemente a ti tomar una decisión, y si ya lo hiciste, a cómo reorientarte en este modelo que estamos llevando a cabo. La verdad, hemos tenido varias sesiones ya de entrenamiento, varias sesiones en las cuales juntos hemos ido aprendiendo, y el día de hoy pues vamos a darle continuidad a este autor que hemos invitado a que participe con nosotros en este podcast. Pues la verdad, querido amigo, la sesión pasada hablamos de conocer la diferencia entre tu empleo y tu trabajo. Y hablábamos de un concepto que algunas veces puede ser un poco contradictorio, decir si estamos dispuestos a trabajar gratis, ¿verdad? Si lo has hecho tú alguna vez. La diferencia fundamentalmente entre lo que era cuando una persona tiene un empleo, ¿verdad? Está siempre acostumbrado a hacer alguna actividad muy específica y puntual, pero no está acostumbrado a hacer tareas que le pueden generar el gozo para hacerlo. Entonces normalmente estábamos en una fase de aprendizaje, el que aprender para ganar, aprender para ir construyendo un ecosistema de negocio. Entonces en la sesión pasada, en el aprendizaje, en el podcast pasado, estuvimos conoce la diferencia entre tu empleo y tu trabajo, y vimos cómo unas personas trabajan y otras definitivamente están en un empleo, y cómo lograr esos resultados significativos crecientes. Pues bueno, queridos amigos, el día de hoy nos tenemos pues que abrochar los cinturones porque traemos una nueva enseñanza, una nueva estructura. Tanto Margarita, Renato como tu servidor queremos hablarte el día de hoy de el éxito revela tus fracasos. Muchas veces el éxito va caminando de una manera específica, pero va generando ciertos fracasos en un determinado momento que van incursionándose de tal manera. Ese éxito va revelando esos fracasos de una manera específica, ¿verdad? Y que va caminando de una manera específica. Pues bueno, queridos amigos, el día de hoy queremos introducirnos a este buen capítulo de las buenas calificaciones del mundo real. Una enseñanza real y precisa que se da, y cómo esa enseñanza de la vida en las calles de una manera nos dio un significado, la Margarita, la Renato. Y que pues, queridos amigos, el viaje del día de hoy será un viaje fascinante hacia el aprendizaje de cómo cuando tú vas creciendo en el éxito, eso te va generando ciertos fracasos, pero te los va revelando y te va haciendo ver. Pues bueno, tenemos en materia. Margarita, ¿qué le trae el día de hoy este exitoso capítulo? Cuéntanos un poco. Vaya, si no me trae nada. Bueno, pues me gustó mucho. En pocas palabras, lo que vamos a ver hoy es las habilidades de la vida real. Claro. Porque la educación la podemos tener en la universidad, la podemos tener en un diplomado, en una maestría, pero las habilidades
digamos, más pesan en la vida son las que nos cuesta el día a día con las experiencias. Y eso es lo que nos quiere decir Robert Kiyosaki en este capítulo. Las calificaciones del mundo real. Ahí nadie te va a decir, aprobaste, no aprobaste, sacaste 0, sacaste 100, no. Ahí es, uno mismo se autoevalúa y según los resultados que tenga, es así como uno mismo se da su calificación. Claro. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo quisiera comenzar en algo bien interesante que le pasó a Robert Kiyosaki en adquirir un puesto de trabajo en una empresa muy reconocida que era Xerox. Y es que entrar a Xerox, yo me imagino que no debe ser nada fácil, ¿no? Ha de ser complicado, una corporación tan grande. Y él hablaba de algo que me llamó mucho la atención, que según los requisitos, cuando nosotros reclutamos, ¿verdad, César? Sí. Los requisitos que a veces nos piden nuestros clientes es que tengan 2 maestrías, que tengan 2 años de experiencia. Bueno, un Superman, ¿verdad? Que sí. A veces, muchas de las veces, siempre se les dice, miren, vamos a poder tener una persona que tenga mucha experiencia, pero tal vez no 2 maestrías, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿verdad? No siempre se puede cumplir con un perfil tan idóneo, tan exacto, sino más bien es ver cuáles son las que no son negociables. ¿Y por qué digo esto? Porque Robert Kiyosaki muy bien negoció su entrada a Xerox. Y quiero contarles un poquito de esto y la lección que a mí en lo particular me dejó. Entonces él empieza a probar a entrar y en una de esas, la persona que estaba reclutando, le dice, mira, no, tú no puedes calificar, lo estoy resumiendo, ¿verdad? Claro, claro. Tú no puedes entrar porque no tienes un MBA, si no estoy mal, ¿verdad? Una maestría ¿Sí? en negocios, porque tú no tienes una maestría en negocios. Y bueno, ahí viene Robert Kiyosaki, bueno, le cuenta su experiencia en Vietnam, empieza a contarle todo lo que él hizo, ¿verdad? Toda la presión, en pocas palabras, toda la presión que él tuvo que enfrentar en Vietnam y cómo así no va a entrar a un puesto de ventas solo porque no tiene una maestría de negocios. Y bueno, y se vendió tan bien, ¿verdad? Que al final de cuentas, en las cansadas, diría yo, digo, bueno, vamos a darte la oportunidad, ¿verdad? E incluso hasta hace un cierre que me gustó y lo subrayé en el libro que dice, aunque yo no tengo una maestría en administración de negocios, sé que tengo las agallas, el valor, la habilidad para pensar bajo presión. Lo sé porque he sido probado, no en el salón de clases, sino en el campo de batalla. Entonces yo me quedé pensando, ¿cuántas entrevistas no hemos hecho, verdad, César? Con candidatos así potenciales que nos dicen, miren, sí, tal vez yo no tengo ese título, pero tengo esto otro que puede aportar muchísimo al puesto de trabajo. ¿Y cómo se ve eso? En el mero periodo de prueba. Y ahí es donde a mí me dio una gran lección. Resulta que le dieron una oportunidad, ¿verdad? En Xerox, a pesar de que no tenía este título, le dieron una oportunidad porque él se vendió muy bien. Y ahí empieza uno el tema de las ventas, las habilidades en la calle. Se vendió muy bien, pero ya en la realidad, después de mucho tiempo, él era el último en vender. O sea, no vendía nada. Claro. Disculpa que te interrumpa, Margarita, ¿sí? Antes de pasar, porque todavía hay una parte ahí que me gusta, que es cuando dice en su discurso del héroe, le dice, a mí me enseñaron a trabajar por la misión más que para mí mismo, y más por el beneficio grupal que para mí mismo. Y le dijo, si me contratan, yo voy a poder ir a destruir a la competencia, porque para eso me entrenaron. Entonces me gustó esa parte porque fue la parte donde se vendió de sus cualidades. Muchos de nosotros tenemos muchas cualidades, pero que no sabemos cómo vendernos. ¿Por qué? Porque él ya no tenía nada que perder. Entonces se armó de valentía y dijo, miren, pues si me contratan, los beneficios van a ser estos. Entonces me gustó esa parte porque era parte de su discurso del héroe para venderse. Pero pues ahí puedes continuar con el proceso, ¿sí? Porque la verdad es que pues esa parte me encantó también como la escribe en el libro. Sí, se vende tan bien que imagínense,
ya el señor que estaba, pues sí, yo creo que era el gerente, ¿verdad? De ventas, la persona que estaba reclutando, dijo, bueno, démosle la oportunidad. Él no estaba dando su brazo a torcer por nadie, pero Robert Kiyosaki se vendió tan bien, como lo que dice Renato, que logró entrar. Pero aquí viene la parte que dice que durante 2 años, él fue el peor vendedor, el peor, y después de haberle dado el discurso del héroe de Vietnam, ¿verdad? Sí. Entonces, esa parte dije yo, aquí viene donde podemos aprender, ¿verdad? Claro. Entonces, hay una parte del libro que dice que es aquí donde nosotros tenemos que agarrar la lección de este capítulo, que es, no estás fracasando lo suficientemente rápido. Y es que cuando nosotros hacemos algo, digamos, que prolonga mucho tiempo y vemos que el fracaso es precisamente a largo plazo, no podemos aprender rápido. Entonces, si uno fracasa rápido, esa es la lección. Si fracasas rápido, aunque uno dice, ay, no, yo no quiero fracasar porque nos han metido en la cabeza que el cometer errores no se vale, no es así, sino que comete más errores más rápido y es así como aprendes más rápido y por ende, pues vas a poder hacerlo mejor, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues él cita a su padre rico, donde le dice, bueno, después de 2 años de no vender nada, le dice, ¿cuántas llamadas en frío haces en un día? Le preguntó, ¿verdad? 3 o 4 en un buen día, contestó Robert Kiyosaki. La mayor parte del tiempo estoy haciendo trabajo inútil en la oficina o escondiéndome en alguna cafetería, reuniendo el valor para ir a tocar otra puerta. Odio hacer llamadas de ventas en frío, odio el rechazo. Y eso nos pasa a todos, ¿verdad? Las llamadas en frío, las famosas tocar puertas sin conocer a la persona, ¿a quién no le cae mal el rechazo? Pero entonces dijo él, no conozco a nadie a quien le guste el rechazo, ni hacer llamadas en frío, dijo el padre rico. No obstante, conozco personas que han aprendido a superar su miedo al rechazo y su miedo a hacer estas llamadas. Se han vuelto personas muy exitosas a pesar de sus miedos. La emoción del miedo es donde nosotros tenemos que dar ese paso de fe y decir, no, entre más fracasos tenga, yo estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo a ver cómo lograr o por dónde es mi speech para poder lograr un sí. Claro. Entonces, ¿cómo puedo dejar de fracasar? Preguntó Robert Kiyosaki. De nuevo, su padre rico rió y dijo, la forma de dejar de fracasar es fracasar más rápido. Y eso es lo que a mí me encantó. No sé qué piensan ustedes. Pues sí, claro, pues antes de dar la palabra a Renato, la verdad es que yo creo que los fracasos es donde más aprendizaje hay, que en las cosas cuando nos va bien en la vida. Porque realmente, como él lo dice, ¿verdad? No estás fracasando lo suficientemente rápido. Mi padre rico, ¿verdad? Con una risa como habitual. Para él, muchas de las personas a veces cuando todo va bien, creo que no hay aprendizajes. Creo que es como la educación idealizada, realista, en la escuela, en la universidad. Pues cuando uno está en cualquier escuela como tal, creo que los aprendizajes no hay. Pero nadie le enseña en la escuela a vivir un momento, por ejemplo, de enojo, un mal servicio al cliente, una mala atención con un cliente molesto. Creo que, o por ejemplo, cuando, digamos, nunca he visto yo, digamos, hace unos días miraba yo que iba caminando un mesero con una charola y tocó y botó todo lo que llevaba ahí, tazas, vasos y todo. Yo creo que nunca nadie le preparó a él una charola de ese. Más que eso, ¿qué se siente cuando uno quiebra eso? O sea, imagínense las emociones de él. En primer lugar, el restaurante completo lo voltea a ver porque aquel escándalo. Segundo, la consecuencia de tenerlo que pagar. Tercero, botó comida, porque ahí no había comida, ensució y todo. Entonces, yo creo que ese momento para él pudo haber sido un fracaso, pero probablemente hubo un verdadero aprendizaje. Entonces, yo creo que él tiene mucha razón cuando dijiste no estás fracasando lo suficientemente rápido, porque con los fracasos es donde uno viene, entiende las reflexiones, entiende cómo resolver las situaciones y no va tan como de lleno. En una autopista cuando vas, pues yo creo que si vas manejando una autopista muy fácil y que no hay agujeros, de todo transita fácil, te mueves a la derecha, te mueves a la izquierda, cambias de carril, creo que es muy sencillo. Pero métase en una de estas calles de aquí de Guatemala, de nuestro país,
un horario de tráfico pesado, cuando las motos le pasan ahí se siente uno la verdadera estructura. Entonces yo creo que hay un momento en el cual el fracaso genera mayor aprendizaje que entonces llevar la actividad como tal. Pero no sé qué opinas tú, Renato. Hay una frase que me encanta de Robert Kiyosaki que siempre va relacionado con que dice que el éxito de un empresario es cometer muchos errores y aprender de él. De lo contrario, está destinado a repetirlo. Y como él en esta parte no había cometido suficientes fracasos o suficientes errores de cómo abordar a sus clientes con las famosas llamadas en frío, le dice que busque un trabajo extra en la noche. Le digo así como que estoy en Hawái, estoy joven, ¿cómo me voy a dedicar a trabajar en la noche? Dice, pues si quieres ser ese empresario que siempre has querido ser, tienes que aprender a vender. Y la única forma es duplicar la tasa de fracaso. Y no conseguía trabajo así extra o después de su hora laboral. Así que dijo, voy a trabajar de gratis, porque se recuerdan que en un capítulo anterior vimos que es importante aprender a trabajar gratis, porque ese va a ser nuestro empleo que nos va a preparar para nuestro trabajo. Entonces, ¿qué pasó con él? Él vino y consiguió un trabajo, creo que como de 6 a 9, voy a poner un horario, donde él hacía llamadas en frío para poder conseguir fondos para una organización benéfica, y lo hacía ad honorem. ¿Qué pasó? Simplemente fue aprendiendo qué estrategias tomar para poder convencer a las personas. Y dice que automáticamente comenzó a irle mejor en su trabajo de tiempo extra o no remunerado, y le comenzó a tener un beneficio en la empresa de Xerox. ¿Qué pasó? En el otro estaba aprendiendo técnicas, y también eso se vio reflejado en su mundo en la vida real, porque comenta así: yo siempre he sido tímido, yo voy a una discoteca y me cansaba de ser así como que el chico tímido que miraba a las bonitas muy lejos, pero el hecho de ser buen vendedor le dio confianza, y dice que hasta tenía un traje blanco como el de John Travolta. La verdad es que me lo imaginé caminando en la discoteca, hasta con sus collares de conchas. La verdad es que, y eso es algo que admiro mucho de César, que es muy buen vendedor. Y tenemos otro cliente que me dice, pero cuando van, casi no hablas, me dice. Yo, ¿para qué? Si César vende solo. Y es tan bueno vendiendo que digo yo, es su fortaleza. O sea, hay cosas en las que soy hábiles, pero el tema de ventas, César es muy bueno. Yo tengo que seguir aprendiendo para aprender a desarrollar ese tema de ventas. Y las ventas son importantes para todo. En varios capítulos con Margarita y César hemos desarrollado el tema de ventas, pero la verdad es que así nos menciona Padre Rico, que así como que mira, tienes que aprender esto si quieres pasar al siguiente nivel en el mundo empresarial. Y le menciona que hay 4 tipos de escuela de negocios. No sé quién quiere comentar las 4 escuelas. Sí, yo solo antes de hablar de esto, fíjate que a mí me llamó mucho la situación, una parte que habla del libro de que el fracasar da frutos. O sea, porque uno normalmente, pues sí hay estos 4 tipos de escuelas, pero para mí, digamos, solo voy a hacer una analogía de un aprendizaje hace muchos años. Hay un buen entrenador de fútbol que se llamaba Pep Guardiola cuando dirigía el Barcelona. Y no estaba hablando, bueno, ya hace bastantes años. Y entre los rangos antes del 2010, como 2000, no recuerdo el año exactamente, pero él decía que su mayor aprendizaje era cuando perdía un partido de fútbol, no cuando lo ganaba. Cuando lo ganaba solo era de evaluar lo bien que habían hecho el trabajo. Pero su verdadero aprendizaje era poder ver cuando él había perdido un partido. Entonces, hago esa analogía porque antes de entrar a las escuelas dice fracasar da frutos. Y es mi tercer y cuarto año en Xerox, y en vez de estar al final del equipo de ventas, estaba en la cima. Ya, de una manera significativa, tanto fracaso a él le fue generando unas estructuras de crecimiento. Y a mí creo que me pasa, no sé si les pasa a ustedes, pero hay más aprendizaje en los momentos donde uno colapsa o fracasa
que en los momentos cuando todo camina sobre ruedas. Por supuesto. Porque hay personas que quisiéramos que toda la vida todo fuera sobre ruedas. Pero oía yo una conversación un día entre dos personas en un restaurante, en un café, y decía, mira vos, empresario que no ha fracasado alguna vez no es empresario. O sea, hay que tornarse. O es como un peluquero que no trasquilaba a nadie cortándole mal el pelo, no es un buen peluquero porque no sabe cómo le pasa, ¿verdad? O un jugador de fútbol que no ha fallado un penal, o alguien que hace patinaje sobre hielo sin que se haya caído, un ciclista sin una caída. Yo creo que toda esa parte, un conductor de Fórmula 1 sabe en qué momento agarrar una determinada curva, a qué velocidad. Para mí es muy importante la parte de que los fracasos dan fruto. Ahora sí prosigo con lo que tú decías, ¿verdad? Las 4 escuelas de negocios, ¿verdad? Entonces las voy a enumerar muy grandemente y si quieren empleamos en cada una de ellas, ¿les parece? Entonces la primera de ellas pues es que la escuela de los negocios tradicionales, esa es como fundamental. Hay una escuela como muy típica, tradicional, fundamental, donde las personas aprenden lo que tienen que aprender tradicionalmente. Luego, las escuelas de negocio familiar. Una escuela tan bonita porque realmente creo que ahí se aprende el legado, digamos, tú aprendes de tu papá y tú le enseñas a tus hijos y usted aprendió de su mamá y es una escuela familiar, ¿no? Luego la escuela de negocios corporativos, cuando uno va a esas grandes organizaciones y aprende, ¿verdad? Eso nos pasa casi que a nosotros, tal vez Renato no lo aprendió de una forma diferente. Y la cuarta es la escuela de negocios de la calle, que creo que es la que el día de hoy nos hace mayor énfasis en esta estructura, ¿no? Entonces, estos 4 tipos de escuelas, queridos amigos, hoy nuestro viaje se va a basar en eso, aquí en Haz que Suceda, en entender cómo estas 4 escuelas de una manera nos dan una estructura. Si quieren, hablo yo de la escuela tradicional, porque es como la que yo siempre he estado, y ya nos dividimos lo demás, ¿verdad? Como dice él, mientras estaba en Xerox, asistí a la universidad local una noche en el intento de obtener mi maestría en administración, ¿verdad? Que duró más o menos un año. Yo creo que las escuelas, normalmente, las personas vienen tras solo conocimiento. Vienen a la escuela a saber, si hablamos de finanzas, a cómo hacer un balance general y un estado de resultados, y ya se lo llevan, pero nunca lo aplican. O digamos, cuando le enseñas a alguien matemáticas, por ejemplo, le enseñan a sumar, restar, multiplicar, dividir, o una fórmula, pero muy pocas veces la aplican. Entonces el conocimiento de la pirámide de la escuela tradicional es muy superficial, es muy idealizado, no se profundiza a la manera que debe ser. Por eso hay muy buenos profesores, pero que nunca han puesto nada en práctica. Hay muchos profesores que están dentro de un salón de clase y son una eminencia explicando y los alumnos ven para arriba y para abajo, pero realmente, como dice acá, ¿verdad? Es una cultura diferente y un currículum distinto, ¿verdad? Al que fui. ¿Por qué lo dice él así? Porque realmente estos procesos de currículum que hemos hablado no son apegados a la realidad. Cuando uno sale al mundo real es otra cosa. Es como cuando yo tuve unos practicantes en una oportunidad para un proyecto y les pregunto yo siempre, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer después de que te gradúes? Un silencio, ¿verdad? Y cuando recibas tu título, se quedan pensando como 2 minutos, la mayoría, ahorita, en esta era, así estamos. Sí, ¿verdad? Entonces la escuela de negocios tradicional, de una manera, es como muy idealizada, muy apegada a un conocimiento, a un contenido, pero a veces hasta hay un refrán que dice que el exceso de conocimiento a veces no nos lleva a nada, solo es conocimiento como tal. Entonces la verdad es que sí es una escuela que funciona, pero para dar conocimiento, pero esa es mi percepción después de muchos años estar dentro de las escuelas educativas. A mí hasta cólera me daba cólera cuando yo me topaba con practicantes en una empresa, no voy a decir el nombre porque también no les voy a echar tierra, ¿verdad? Había una empresa que estaba aceptando practicantes para, imagínense, bachilleres en computación, me recuerdo bien. En una empresa, como les digo, no les voy a echar tierra, pero que estaban aceptando practicantes, pero para que archivaran, no para ayudarles a poner en práctica sus conocimientos. Así es. Entonces, esto es como un llamado a la conciencia a las empresas también. Si ustedes están, no sé, abriendo las puertas a los estudiantes a que hagan sus prácticas, que sea de lo que estudiaron, no sea una persona que les vaya a limpiar el escritorio. Es que realmente tantos años de esfuerzo
el estudiante merece respeto en ese sentido de hacer prácticas de lo que estudió. ¿Verdad? Mejor no recibir a nadie porque le estamos haciendo un daño a esa persona. Hablando de esta escuela de negocios tradicionales, ¿verdad? La tradicional, para que tengan un poquito más claro cuáles son los colegios, las universidades, todos los centros educativos. Esa es la educación de negocios tradicional. Está la escuela de negocios familiares, que es como bien lo dijo César, que pues yo soy el dueño de una empresa. ¿Qué hago? Llevo a mi hijo para que aprenda, pues, no sé, voy a decir desde contabilidad, luego se pase a ventas, luego se pase al servicio al cliente, luego que trabaje en recursos humanos, para que en un futuro sea mi mano derecha y que aprenda cómo gerenciar la empresa y luego, pues, él se queda a cargo. Esa es la escuela de negocios familiar, que fue lo que tuvo Mike con su padre rico. Él aprendió con el papá y desde los 9 años, cuando iba a trabajar a la tienda gratis, y lo estaba preparando para que estuviera a cargo de ese gran imperio que formó Padre Rico. Y la verdad es que las escuelas pues familiares de una manera pues lo que buscan es un legado de una trascendencia de una generación a otra. Lo que pasa es que aquí se cumple aquel refrán, ¿verdad? Yo a veces lo leí un día, dice, no sé si así es exactamente, pero dice, mi abuelo anduvo en camello, no, mi abuelo, mi papá en Land Rover, mi hijo andará en Mercedes-Benz, pero mi nieto andará en camello. ¿Por qué se repite el ciclo? Y nuevamente a eso, porque regresa al esfuerzo que tenía el primero, que no tenía, el no saber hacer un legado familiar adecuadamente en esa transición. A veces las empresas familiares de alguna manera no alcanzan los objetivos y se quedan en una estructura de desarrollo solamente en el fundador. Sí. Y el fundador, al no tener una escuela adecuada para darles a conocer a los hijos adecuadamente, el legado se pierde. Bueno, otras veces se potencializa porque probablemente si se tomó el tiempo de capacitarlo, de educarlo, de mandarlo a las mejores universidades. Al componente de la escuela tradicional sí ha pasado inverso. Él tal vez tuvo un crecimiento orgánico, lo voy a llamar, por no llamarle de otra forma, pero al haber mandado a su hijo una preparación, este hijo lo prepara, lo desarrolla y lo hace de una mejor manera, ¿verdad? Entonces logra un resultado significativo, ¿verdad? Pero bueno, entonces hemos visto 2 escuelas, ¿verdad? Sí, la siguiente escuela, la escuela de negocios corporativa. Vamos a poner una gran empresa, se puede decir Coca-Cola. ¿Qué es lo que sucede? Agarran a alguien y lo empiezan a capacitar. ¿Por qué? Porque quieren que él sea el nuevo gerente de país. Allí es donde se genera como la escuela de negocios corporativa, porque dentro de la misma corporación lo están educando para que se prepare para un puesto. Entonces lo pueden mandar que a El Salvador, que luego que a Nicaragua, que luego Panamá, y él se está capacitando. Incluso puede tener varios puestos dentro de la empresa. Simplemente o dentro de la empresa puede ser que lo manden a alguna capacitación porque lo están preparando para que esté listo para el puesto. Porque uno tiene que buscar como quién me va a reemplazar. Entonces el mejor perfil lo están preparando en la escuela corporativa. Pero a eso se refiere cuando es una de las 4 escuelas que hay. Prepararse dentro del trabajo. Ok. Entonces se dan cuenta, pues esta escuela corporativa, que es la tercera escuela, nos ayuda de una manera pues a una preparación para poder ver aquellas buenas prácticas. Yo soy de la idea que cuando uno va a un corporativo, como que aprende a hacer las cosas de una manera diferente, significativa, con, pues, no sé, con metodologías comprobadas, exitosas que usan, voy a decir, las empresas Fortune 500 o las empresas de gran envergadura. Entonces uno puede aprender de esas buenas prácticas. Las pone en práctica en las empresas pymes, o sea, en las pequeñas y medianas empresas, y puede generar sus crecimientos. Entonces, si te das cuenta, querido amigo, las 3 escuelas anteriores, si eres una escuela pues tradicional, segmentada como negocios tradicionales o como una escuela de negocios tradicional, pues te da conocimientos. La segunda, pues, es una estructura familiar que te da un legado y un conocimiento histórico y una estructura de fundación, desarrollo y puede ser crecimiento, dependiendo de tu estrategia.
Y esta otra, pues la número 3 es una escuela de negocios corporativos, donde nosotros venimos, vamos y aprendemos cómo funciona este corporativo. Esta gran empresa que puede ser multinacional te da herramientas para poder alcanzarlo. Pero estas 3, definitivamente, como dice Robert Kiyosaki el día de su graduación, que ya después hablemos de los negocios de las... Dice, me gustó eso de cuando dice, en 1978 me gradué de la Escuela de Negocios Corporativos de Xerox y entré a la Escuela de Negocios de la Calle. ¿Qué tienen por decir y compartir de la Escuela de Negocios de la Calle? ¿Quién quiere compartir? Bueno, como bien lo dice la palabra, de la calle. Ahí sí que estamos con nuestras propias habilidades sin que una corporación nos mande a diferentes, no sé, cursos, sino que nosotros mismos tenemos que luchar por lograr resultados, ¿verdad? Sin estar bajo una sombría de empresas o bajo una estructura de formación, sino que vamos a empezar a dirigir un negocio por nuestras propias cuentas y es lo más difícil. Sí, es lo más difícil porque no tenemos un jefe que nos esté diciendo estos son tus KPIs, estos son tus MCIs, sino que nosotros mismos somos los que creamos esos KPIs, esas MCIs. Y aquí lo que dice Robert Kiyosaki cuando dijo esto de 1978 se graduó, porque ese fue el día que en la Escuela de Negocios Corporativos Xerox entró a la Escuela de Negocios para estar en la calle. Entonces, las emociones son difíciles porque hay mucha incertidumbre, miedos, pero también elevan también una gran satisfacción cuando se llegan a grandes resultados. Nosotros hemos logrado grandes resultados con César y bueno, y Renato que estamos trabajando. Y esa satisfacción de poder lograr algo por algo propio que uno pueda crear es algo que es un sentimiento que hay que celebrar. Entonces, sí es la más difícil, pero también la más satisfactoria. Claro. Entonces, estas habilidades realmente que se obtienen en la escuela de la calle, la verdad es que es un mundo real. La verdad es que las 3 anteriores, yo me moví mucho tiempo en las 3 anteriores. En la escuela tradicional, pues aprendí conocimientos. En la estructura familiar, pues fui viendo cómo pues, los familiares o mi papá o alguien inició una estructura. Y pues amigos como tú, ver cómo de una manera también lo fui viendo. Me fui a los corporativos cuando estuve en la banca, vi muchas de las cosas que se hacen. Pero la verdad es que la escuela de negocios de la calle, ¿verdad? Tiene muchas veces pues enfrente a aquellas situaciones como reales, que están ahí, que nadie nos prepara para un momento emocionalmente difícil, no nos preparan para el liderazgo, no nos preparan para ser resolutivos. Digamos, hay una mala práctica empresarial en los corporativos, es como una crítica constructiva. La gente dice, esta frase, usted lo ha visto, es que yo voy a suponer que tú eres el CEO y entonces viene un colaborador y es que yo ya le informé al gerente, yo ya le informé y creía que con informar el problema está resuelto. Pero no es así, solo lo trasladaron del lugar. Entonces yo creo que en la calle no es así, ya cuando estamos en el mundo real, cuando estamos en una estructura, como dice aquí claramente el día de su graduación, es cuando uno sale de todas estas escuelas formales y pasa uno a la calle, un modelo de aprendizaje real y preciso. Pero no sé qué opinan ustedes ahí en esa parte. Pues claro, la verdad es que la escuela de la calle es cuando uno se va a estrellar contra la pared y va aprendiendo. Uno es como un ensayo y error. Me ha pasado de que a veces le pregunto a alguien, así a otro amigo que tiene una constructora, vos mirá cómo manejas este tema, o me cuenta alguien, mirá es que yo no puedo salir de vacaciones porque si no, ¿quién firma los cheques? Entonces mirá, yo lo resolví de esta forma, probá esa, o si no, está esto otro. Y ahorita casualmente, así hace un momento me llamó un amigo, mira, ¿quién te maneja quién es el financiero? Porque tengo problemas. Yo digo, mira, con gusto te lo paso. Digo, esta es la calle, sí, es un mundo colaborativo, donde nos apoyamos, donde nos esforzamos por hacer las cosas bien hechas, porque mientras más grandes son los negocios, así más pues honestos hay que ser con uno mismo. Para que a uno le vaya bien, pues hay que incluso hay una parte del capítulo que dice así, me va bien porque soy honesto conmigo, o sea, no faltan mis principios, trabajo en eso. Y
Y eso me va a servir mucho en el mundo de la vida real. Ya no voy a estar bajo el manto de una corporación o sobre un negocio familiar que si no me va bien, me van a poder acobijar, ¿no? Así me va mal, hice un mal negocio, pierdo, pues tengo que buscar la lección. ¿Dónde está la lección? ¿Sí? Me voy a levantar porque yo sé que puedo y voy a seguir adelante. ¿Sí? Porque no me voy a enfocar en mis fracasos, o sea, voy a enfocarme en las lecciones que tenía que aprender de ese fracaso. Y realmente por eso una parte del capítulo dice de regreso al pizarrón. Porque realmente dice Robert Kiyosaki en su libro que después de que su empresa colapsó, o sea, hubo una situación difícil, colapsó algo, 2 de mis socios dejaron el negocio. O sea, fue como fácil para ellos bajarse, pero él dice que yo también quería renunciar. Dice, él ya se imaginan el agobio que él vivía en esa situación. Pero mi padre rico dijo, reconstruye el negocio. Y esta fase creo yo que es algo que nos puede ayudar, ¿verdad? ¿Será que la escuela de negocios ha estado esperando? Porque uno normalmente, alguien en el mundo laboral, nada me parece, hoy en día, ¿usted se ha dado cuenta? Los millennials o los centennials, o como les llaman, no me parece, renuncio y se van. Y ya no se sostienen en el modelo de negocio. ¿Y por qué? Pero digamos, nuestra generación a veces puede vivir momentos difíciles. No sé tus papás cuánto tiempo trabajaron en una organización. Mis papás trabajaron muchos años en una organización. Y para nosotros pues también podemos cometer errores, falencias y todo. Fracasos, si quieres verlo así, amigo. Pero tenemos un componente que es mantenernos a bordo del barco, como lo dice. Porque aquí los demás fue fácil bajarse. Ellos pudieron haber dicho, ya me voy, vos ahí mirá vos qué haces. Y le dejaron a él la responsabilidad. Pero ¿qué hizo él, verdad? Yo también quería renunciar, pero mi padre rico dijo, reconstruye el negocio. Y les aseguro que esa reconstrucción fue mejor que lo que él tenía anteriormente. No lo dudo. Pero algo que dice también es que le preguntaba a la gente cómo sobrevivió él a largo de los años sin dinero. Y su respuesta fue, no sé, simplemente lo tomaba un día a la vez. Claro. Porque a veces algo que sí hay que aprender en el tema de los negocios es que nosotros queremos hacer todo un día y no es así. Algo que yo vi del fundador de Twitter hace poco, ¿cómo es que se llama él? Se me olvidó el nombre. Pero el fundador de Twitter, él tiene un día, tiene su semana planificada de realizar sus actividades como un día a la vez. En un día hace sus reuniones con su equipo. En otro día ve temas de marketing. En otro día ve contenido propiamente. Entonces, hay una, se llama Jack, ¿verdad? Jack Dorsey se llama. Gracias. Entonces, Jack Dorsey eso es lo que hace. O sea, él planifica su semana, pero no toma todos los temas en un día. O sea, los lunes normalmente uno se atasca la agenda y con apuntar piensa que ya se planificó toda su vida de la semana. Y no es así. Nosotros tenemos que aprender a agrupar las cosas, como tomarlo un día a la vez. En este día estamos grabando el podcast y estamos concentrados para poder brindar un contenido. No estamos viendo temas de reclutamiento, ni temas de otros negocios que vemos, no, sino que estamos viendo temas que el tema de hoy, ¿verdad? El éxito revela tus fracasos y estamos aquí concentrados. Es un día a la vez. ¿Ok? Entonces se dan cuenta, realmente Robert Kiyosaki en su libro, la verdad es que en esa parte de regresar al pizarrón, nos lleva gradualmente a tomar una decisión, ¿verdad? Que al final, este proceso de la escuela de la calle es un sistema de sistemas. O sea, no es algo, por ejemplo, cuando uno está en escuela tradicional, es un sistema definido con un componente claro. Quiero llegar ahí, quiero lograr esto, voy a aprender a sumar, voy a aprender a restar, voy a aprender a llevar finanzas, voy a llevar economía, voy a llevar matemáticas, voy a llevar biología, a veces. No, esto es un sistema de sistemas, es un modelo integral que reúne conocimientos, habilidades, reúne estrés, reúne cansancio, reúne inteligencia, reúne habilidades. O sea, ¿verdad? Es un cuerpo humano, también es un sistema de sistemas. O sea, ¿por qué hago la analogía esta? Porque está el sistema respiratorio, circulación, el sistema de la vista, el sistema del oído. Todos esos reunidos hacen que un cuerpo funcione adecuadamente. Lo mismo pasa con los negocios. La parte ejecutiva o ejecutora de un proyecto, la parte comercial, la parte humana,
la parte de medición de resultados, la parte financiera. Todo eso de una manera significativa ahora hace que la escuela de la calle sea un sistema de sistemas, ¿verdad? Pero también dice algo al final de esa parte de sistemas que después de que Robert Kiyosaki reconstruye sus negocios, por el tema, el negocio que tuvo de las carteras de nylon, que fue el primero varias veces, él al analizar todo esto y ver que puede reconstruir algo, ahora lo ve más fácil. O sea, cuando ya pasamos por ese túnel, ese túnel frío, ¿verdad? De emociones, porque es difícil, ya hay una parte en donde que en vez del miedo, como bien lo dice Robert Kiyosaki, hay una emoción. Y en lugar de grandes riesgos, él miraba grandes oportunidades. Entonces ya la perspectiva se ve diferente porque yo ya comprobé que puedo hacerlo. Ya tengo confianza en mí mismo. Sí, pero perdón, te interrumpo. Pues iba a decir que los grandes hombres se hacen de las dificultades que han tenido en la vida, de cómo se levantan, cómo se enfrentan a las situaciones, cómo las encaran y cómo salen adelante. Hay una frase con la que quiero terminar que dice así: nunca un gran marinero se hizo en un mar en calma. Claro, Sí, así es. Sí. ¿Y cuál es más importante, dicen? ¿Las habilidades de la calle o las habilidades escolares? Las habilidades, habilidades de... ¿La educación tradicional? No. ¿O del corporativo? Es que lo las habilidades de la calle y la escuela y habilidades de la calle, sí. ¿Cuál es más importante? Es que, mire, la verdad es que es necesario tener las habilidades de la escuela. Yo no puedo decir que no sean importantes. Pero lo que pasa es que las de la calle me llevan a una aplicación real. Le voy a poner un ejemplo, digamos. Cuando uno es una persona en la escuela le desarrollan a uno habilidades analíticas, pero en la calle le desarrolla a uno pensamiento crítico. O sea, la habilidad está bien que yo tenga habilidades analíticas, analizo la situación, pero no pienso en una forma crítica. Les voy a poner otra, ¿verdad? Hay un pensador creativo, pero ese pensamiento creativo realmente no es lógico y no es flexible. O sea, en la calle tiene que ser más lógico y más flexible. Sí, es que ambas, por eso decía la pregunta, porque cabal lo dice el libro, ¿cuál es más importante? Ambas son importantes. Por supuesto. Porque tener una formación es importantísima, pero ponerla en práctica es otro tema. Sí. Uno le va a dar conocimiento y el otro es como la ejecución. Sí. Así es. Y unas no puede, o sea, no digo de que en la primera, o sea, la escuela, o al hablar habilidades de la escuela, aquella educación formal que uno tiene, no la estoy eliminando. Yo no puedo decir que alguien va a llegar a... Pues sí, hay personas que han destacado, por ejemplo, que sin necesidad de tener una escuela, llegan a tener habilidades y solo con las habilidades de la calle les ha sido suficiente. Eso sí estoy seguro que eso será. Lo que no puedo garantizar es que solamente una no esté ahí amarrada a la otra. O sea, las dos al final son herramientas que están en conjunto. Correcto. Los componentes. Tenemos A y tenemos B. Y ambas habilidades caminan dentro del proceso. ¿Algo más que le quieran agregar a ustedes a este fabuloso capítulo? ¿Verdad? Para mí ahí está. Porque la verdad es que, pues yo solo, como les digo, ¿verdad? Estos componentes fundamentales que se dan dentro de estos modelos, antes de renunciar a tu empleo, toma en base estas consideraciones. Estos 4 tipos de escuelas te van a llevar. Si hoy por hoy estás en la educación formal, pues sigue avanzando en la educación, pues vamos a decir en la escuela tradicional. Pero trata de irte de una manera pronto, pues si estás desarrollando un negocio familiar, pues involúcrate, hazlo parte del modelo y apréndelo. Si tuviste la oportunidad de ir a un corporativo, hazlo y aprende de esa parte, para fundamentalmente graduarte en la escuela de la calle, porque la escuela de la calle es la que realmente yo solo quiero agregar algo que me gustó sobre los pensadores que él cita, que lo define en 4 pensadores, digamos, dentro de las habilidades de la escuela y de la calle. Y es que hay un pensador A, que es el analítico crítico, el pensador C, que es el creativo lógico flexible, el pensador T, que ve las técnicas y la experiencia, las habilidades de las técnicas y experiencia, y el pensador P, que es la socialización y liderazgo personal.
A mí me gustó mucho cómo él define cada uno, porque todos tenemos un poquito de todo, pero ¿cuál nos define más, verdad? Claro. Son como las personalidades, Sí. ¿verdad? Entonces el pensador A, que es el analítico crítico, piensan y analizan la situación durante un largo periodo antes de decidir. Ese es una habilidad escolar, digámoslo así, ¿verdad? Pero si vemos un pensador C, que es un creativo lógico flexible, piensa fuera del molde. Los C a menudo vuelven a los locos a los A y tienen una mente mucho más abierta. Ahora un pensador T son los opuestos, digamos, que del P, que son la socialización y el liderazgo, y son los técnicos, son como los nerdos, digamos, los más inteligentes. Y los pensadores P, que ven la parte de socialización y liderazgo personal, pueden iniciar una conversación con cualquiera, son excelentes líderes en un negocio. Y cuando hablan con la gente, ellos pueden escuchar muy bien. Entonces, esos 4 cuadrantes, que me gustó mucho cómo lo definió Robert Kiyosaki, ayuda mucho también a en qué pensador me encuentro yo, digamos, a definir cuál es mi fórmula. ¿Soy un pensador AC o un pensador PT? ¿Cuál eres tú? Claro. Uh-huh. Pues la verdad es que, queridos amigos, ¿sabes qué sucede? Antes de que renuncies a tu empleo, o si ya renunciaste, si estás emprendiendo, llevando una carrera realmente, Robert Kiyosaki te da estas recomendaciones. Este es un libro fabuloso para aquellas personas que se dedican al emprendimiento, al desarrollo, a la creación de nuevos. Y si estás hoy en día en un corporativo, es momento de aprender. Ese corporativo te va a dar las herramientas que vas a necesitar para las habilidades de la calle para cuando salgas. Si estás en la educación tradicional, formal, pues aprovecha ese tiempo para recibir conocimientos. Y si estás dentro de una familia, pues toma en cuenta todo lo que se puede aprender, ¿verdad? Y también evaluar mucho, algo que me hizo falta. Sí. El padre rico dice que los negocios pequeños lo siguen siendo o fracasan porque carecen de uno o más tipos de pensadores, o sea, de los que acabamos de hablar. Ok. Pues bueno, queridos amigos, esto es Haz que Suceda, Enciende la Mente. Espero que te haya gustado este capítulo. Síguenos en nuestras redes sociales, síguenos por los canales, conéctate con nosotros, tus comentarios nos ayudan de mucho y pues síguenos constantemente. Estamos siempre para estar contigo y poder compartir. Para despedir el programa, Renato y Margarita, algo que le quieran decir, y si no, pues eso es el día de hoy. Evalúen sus habilidades tanto escolares, o sea, de la escuela como de la calle, y qué pensador son ustedes. Pónganse a pensar, hagan la tarea y así de esa manera ustedes pueden lograr ser un gran empresario. Que no importa si están en la escuela tradicional, familiar o corporativa o la de la calle, lo importante es que aprendan el sistema. El secreto es el sistema. Si es familiar, tiene que tener un sistema. Por eso es que a la gente a veces no le gusta heredar un negocio familiar porque no tienen un sistema. Entonces lo importante es trabajar en el sistema. Fabuloso, pues bueno, queridos amigos, a trabajar en un sistema como te recomienda Renato y fundamentalmente en los diferentes tipos de escuelas. Nos vemos siempre y esto es Haz que Suceda, Encienda la Mente. Nos vemos siempre, queridos amigos.